Si en algún momento has visto o escuchado algo extraño en algún lugar solitario y te ha llamado la atención este tipo de cosas paranormales, si quieres encontrar la respuesta a estos misterios, quédate aquí en este video. Pero te sugiero que tengas nervios de acero porque es aterrador. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Cuando se habla de fenómenos paranormales, hay una amplísima gama de posibilidades de todo tipo, desde fenómenos que afectan la integridad espiritual de las personas a través de presencias oscuras, fenómenos procedentes de personas que han fallecido, fenómenos que corresponden a seres vivos que generan fenómenos que a su vez son paranormales. Hay una gama amplísima. Uno de los fenómenos, sin embargo, que más se recuerda cuando uno le pregunta a alguien suelen ser los fenómenos acústicos. Los fenómenos acústicos paranormales es una forma de manifestación muy peculiar y que además tiene diferentes presentaciones, diferentes maneras de ocurrir en un entorno. Quizá el término más conocido es psicofonía. Seguramente lo ha escuchado usted muchas veces, pero la psicofonía como tal, al igual que las parafonolalias y las mimofonías, son fenómenos acústicos paranormales, cada una con sus características muy peculiares. Una psicofonía es una comunicación. Esencialmente, es un esfuerzo entre un comunicante que pertenece al reino de los muertos, alguien que ha desencarnado, con la intención de transmitir un mensaje hacia los vivos. Esta comunicación es tan débil, tan ligera, tan sutil, que no puede percibirse simplemente a través del oído, por lo que requiere un esfuerzo técnico, un esfuerzo eléctrico para poderse captar. Las psicofonías son en sí una comunicación. Normalmente grabaciones como "me duele", "siento tu partida", "ojalá y te mueras", "lárgate", "no te quiero ver", "estamos bien", es el tipo de frases que se ocupan al hacer una psicofonía, es el tipo de frases que envían los comunicantes. Existen otras comunicaciones mucho más largas, en donde a través de un medium se han obtenido mejores resultados. Sin embargo, una psicofonía común, una psicofonía que se obtiene a través de un micrófono, una grabadora y un grupo de personas, suelen ser palabras muy cortas, pequeñas frases, en un umbral muy bajo. Se registran en las cintas de grabación de manera muy sutil. Se requieren audífonos poderosos, silencio y cuidado para identificarlas. Se debe esto esencialmente a que el comunicante hace un gran esfuerzo para cruzar la barrera y comunicar algo. Revelan un cierto grado de inteligencia, de una supervivencia inteligente, de algo que quedó de la personalidad del individuo después de la muerte, pero requiere aparatos, requiere un porteador, un sonido porteador. Este generalmente puede ser el ruido blanco, ubicado en una frecuencia muy específica que cada comunicador debe de localizar. Para unas personas podrá ser en los 60 hercios, para otras diferentes frecuencias. Ese es el sonido blanco. Y a partir de ahí se hace la búsqueda. La psicofonía, nuevamente insisto, es una forma de contacto. Se trata de que alguien del otro lado envíe un mensaje. Puede ser una persona que se quedó atrapada en un lugar,
Puede ser alguien que ya está más allá, pero que intenta dar una información valiosa, que intenta establecer un puente entre los vivos y los muertos, como fue la famosa estación Rio do Tempo de Anabela Cardoso en Brasil, en donde los comunicantes del otro lado se organizaban para enviar mensajes a través de lo que ellos mismos denominaban Estación Rio do Tempo, Estación Río del Tiempo, que fue uno de los casos de transcomunicación más importantes que ha habido. Es decir, que había una intención deliberada de enviar mensajes hacia el mundo de los vivos. En otras ocasiones lo único que se obtiene es una comunicación con algo que está arraigado en ese sitio, alguien que ha partido, que no se va completamente y que quiere mandar un mensaje o que responde a una pregunta. Por lo tanto, la psicofonía es comunicación. Después vienen las parafonolalias. Las parafonolalias no son como tal una forma de comunicación. Son memorias de algo. Es algo que ocurrió, algo que ya se dio en un lugar y que por su magnitud de intensidad emotiva se ha quedado impregnado, se ha quedado grabado en ese lugar. No se confunda, no son sonidos atrapados en las paredes, son memorias de algo cuya magnitud para las personas que lo vivieron fue de tal dramatismo que aún después de muertas o simplemente después de que ocurrió el fenómeno y esa gente no está, sigue escuchándose. Este fenómeno, si bien es mucho más fuerte en alguien que tiene la clariaudiencia, la capacidad de escuchar más allá, también puede ocurrir ante cualquier persona. No hay comunicación, no hay contacto, no hay respuesta, se puede preguntar y no va a pasar nada. Tiene una intención de revivir algo. No presenta una inteligencia como tal, no tiene una periodicidad específica, no tiene una motivación específica, pero puede darse en momentos muy particulares cuando, por ejemplo, haya un profundo sonido. Normalmente de madrugada puede ocurrir con mayor frecuencia en lugares en donde no hay mucha interferencia del mundo exterior, en donde no se escucha motores, en donde no se escucha maquinaria, en donde de pronto todo es silencio. Puede ocurrir en un umbral muy particular. Cuando deja de haber ruido y todo se detiene, de pronto aparece la parafonoralia. Un ejemplo clásico es un taller mecánico en donde durante todo el día hay golpes, hay ruido de taladros, hay todo esto, pero súbitamente, por la noche, cuando todo está en silencio, se produce una parafonoralia, recordando algo que ocurrió. Pero, insisto, la parafonoralia no es una forma de comunicación, es quizá la memoria de algo que ocurrió. No significa la memoria de alguien, también puede ser una memoria colectiva de varias personas al mismo tiempo. Es muy interesante el fenómeno de las parafonoralias, porque no necesariamente son palabras, también pueden ser sonidos, también puede ser música, pueden ser animales que se escuchan, ladridos de perros, el mugido de vacas, deliberadamente en la memoria de alguien o de un grupo de personas, porque en ocasiones pareciera ser que diversas personas han recordado esa escena de diferentes formas y es cuando se produce la parafonoralia. Es un fenómeno muy fuerte, tan fuerte que varias personas al mismo tiempo lo pueden escuchar sin que haya comunicación entre ellos, tan fuerte que puede grabarse. Existen algunas grabaciones de parafonolalias que son muy intrigantes y claro, también pueden provocar un desgaste muy fuerte. Las personas que se exponen a una parafonolalia llegan a describir sufrir dolores de cabeza intensos, sufrir un desgaste anímico enorme, tensión y sobresaltos repentinos, momentos muy raros. El fenómeno de las parafonolalias, si bien no es un fenómeno de contacto, no es algo que intente enviar un mensaje a nadie, también puede ir acompañado de otros fenómenos paranormales, dado que la cantidad de energía que se liberó como para que aquello se guarde en un espacio-tiempo diferente al momento en el que ocurrió, es lo mismo que generaría un fenómeno de una presencia. Por lo tanto, en algunos lugares llega a haber no solamente fenómenos de parafonolalia, sino también fenómenos visuales,
apariciones, movimiento de objetos, etc. Un último fenómeno es el de las mimofonías. La mimofonía es un fenómeno muy particular. A diferencia de una parafonolalia, la mimofonía presenta ciertos rasgos de inteligencia y de intención. Una mimofonía intenta imitar a alguien o a algo, intenta generar un sonido que sea reconocible por el individuo. No es un sonido general. Una parafonolalia es algo que ocurrió y punto. Puede usted interpretarlo o no. Una mimofonía intenta ser reconocible. Es esa voz que a mitad de la noche te dice tu nombre. Es esa voz que te acompaña con tus pasos caminando tras de ti. Es la voz que imita la voz de tu madre, aun cuando sabes que tu madre no está en casa. O esa voz que te hace pensar que acaba de llegar alguien a la casa y no hay nadie. Una mimofonía se asocia mucho con el fenómeno poltergeist. En un lugar en donde ocurren fenómenos intensos, fenómenos poltergeist de actividad paranormal, llega a haber frecuentemente mimofonías. Tiene una clara intención: quebrantar a la persona, doblegarla, romperla, afectarla. Cuando se dan las mimofonías es porque también están ocurriendo otros fenómenos paralelos. La puerta que se te acaba de cerrar, la luz que se te acaba de apagar, el agua que estás oyendo caer de la regadera pero cuando te acercas no está cayendo, los trastes que se acaban de romper completos en la cocina pero cuando te acercas no hay nada roto. Estas mimofonías imitan sonidos habituales, pero los liberan con la intención de quebrar a la persona, de generarle un estado de miedo que puede ser aprovechado. Se asocia mucho al poltergeist, pero también en ciertas ocasiones a presencias oscuras, a presencias definitivamente que dañan al individuo. Y estos fenómenos, cuando ocurren, difícilmente te van a responder. Una mimofonía, muchas personas nos han narrado a lo largo de los años episodios en donde de pronto se volteaban y decían: ¿qué quieres? ¿Por qué me haces esto? Y la respuesta podía tener cierta lógica, pero definitivamente no tenía ningún sentido que hubiera esa respuesta. Era una intención de alguna manera, atrapar más y más y más a la persona hasta el punto en el cual pueda ser objeto de una agresión paranormal. Hemos platicado de esto muchas veces. Ahora, después de platicarle todos estos puntos y de hacer algunas precisiones, déjeme que le platique un caso que nos narraron aquí en Puebla, capital, en la parte central de México, en la zona alta, en la altiplanicie mexicana. En 1999, una familia compra una casa. Es una casa en una zona de la ciudad conocida como San Manuel. Para 1999 no era su mejor momento. Habían pasado años de gloria. En algún tiempo la colonia fue una colonia bastante reconocida, bastante apreciada. Se encontraba cerca de centros comerciales muy prósperos en la parte central de la ciudad. Así es que era una buena colonia. Algunas de estas casas eran muy grandes. Esta en particular tenía una historia por ahí. Los dueños originales habían perdido la propiedad ante el banco en 1994, cuando ocurrió una gran crisis financiera en México. La propiedad, que se encontraba con un crédito bancario, no pudo ser pagada. La familia termina perdiéndola ante el banco y abandona el inmueble. Se cuenta que el banco toma posesión del inmueble, hace algunos trámites, pero esto llega a tomar mucho tiempo. Cuando la casa sale a venta como remate bancario en 1999, está sensiblemente deteriorada. En el interior es obvio que ha habido gente viviendo. Cuando logran obtener ya todos los documentos para la posesión, esta familia se encuentra con una casa que no tiene muebles de baño, que le han arrancado las puertas, que le han sacado el cable de las instalaciones eléctricas, han arrancado tuberías, la han depredado literalmente. Así que les tomaría por lo menos un año repararla, volverla a poner en funcionamiento. La única ventaja de un remate bancario era que su coste a la compra era de un 40% del valor real de un inmueble. Así es que, poniéndole otro tanto, la casa quedó todavía en muy buen costo. Cuando en el año 2000 se trasladan a vivir ahí procedentes de Ciudad de México, todo está muy bien.
La casa está pintada, tiene muebles de baño nuevos, tiene una cocina integral preciosa. En el interior todo está muy cuidadito. Habían contratado unas personas para que lo hicieran todo aquello, de tal manera que aquel año, cuando llegan, la casa está muy atractiva. Se meten a vivir ahí. Esa familia tenía 4 hijos, así es que dependían de una casa grande. Y esta, en particular, era una casa que tenía 2 niveles completos y en la parte de arriba otro medio nivel con 2 grandes habitaciones. Así es que había espacio para todos y más. La familia comienza a vivirla. Según contaban en aquel entonces, todo iba muy bien. Los hijos iban a una escuela que se encontraba relativamente cerca. Los vecinos no eran molestos. No había ruido, salvo por este detalle curioso. Se oía platicar a los vecinos. Es algo que ellos contaban como curioso. Oír voces que procedían de los vecinos. No había otra fuente de esos sonidos. Pero les llamaba la atención porque la casa era grande, independiente, no compartían paredes, pues no estaban unidas las casas, sino que era una pared de una casa y otra de otra. Y aún así se escuchaba el sonido procedente de la casa de al lado. ¿Qué era lo que escuchaban? La señora, la dueña, nos platicaba que ella escuchaba oír a una mujer hablar. No se entendía bien, pero de pronto se oía una voz muy ronca, varonil, de alguien que le contestaba. Posteriormente aquello llegaba a un tono de discusión y entonces, muy apenados, preferían bajar un rato a la sala de tele, a la cocina, permanecer ahí. Los sonidos en ese momento no eran algo tan preocupante, si acaso molestos. Sobre todo era molesto por algo que describía el esposo. Él trabajaba de 7 de la mañana a 9 de la noche. Así que al volver a casa, 9:30, cercano a las 10, cansadísimo, deseoso de encontrar un momento de paz y tranquilidad, le era particularmente molesto escuchar el sonido de los ladridos de un perro. Sí, era algo notorio, no siempre, no todo el tiempo, pero a veces, entrada la noche, mientras él se sentaba tranquilamente en su sillón a leer el periódico, en una época en la que el periódico era de papel, a beber un café, comenzaba a escuchar el perro. Era obvio que era de la casa de junto, no había de otra, porque solamente tenían una colindancia. La otra pared daba a la calle. Estaban en una esquina. Así es que bueno, había que aguantar aquello. El resto del día todo era paz y tranquilidad, pero esa situación se iba volviendo más incómoda. Los fenómenos fueron así durante aquel primer año y hasta probablemente el año 2002 o 2003. Ellos no vivieron una situación real de miedo, de peligro, de sentirse expuestos. Los sonidos eran aquella discusión que se oía. De pronto se escuchaba como alguien subía las escaleras, en la casa de junto, por supuesto, y alguien bajaba con tacones. Rápidamente se escuchaba como subían y bajaban. Los perros, las puertas que se azotaban. Pero todo aquello cambió. Algún tiempo. Si estoy en lo correcto, debe de haber sido en el año 2003. Aquella tarde fue muy inusual. Habían estado durante la noche anterior oyendo la discusión. Nuevamente la voz femenina aguda. Probablemente una persona joven, una mujer joven y un hombre. El hombre resultaba un poco más agresivo, pero es ese sonido peculiar que se oye como retumba, pero no permite saber exactamente qué palabras son. Se oyeron los zapatos subir y bajar. Se oyeron todos estos ruidos habituales y al mismo tiempo el maldito perro a todo volumen. Por la tarde del día siguiente, el esposo regresa temprano ese día después de haber asistido a alguna otra reunión. Llega en el momento en el que fuera de la casa del vecino, la casa contigua, hay una persona mayor. Es una mujer mayor, pelo completamente blanco, con una escobita, barriendo algunas hojas que han caído. Muy amablemente está recogiendo las hojas, levanta la vista, ve al dueño de la casa vecina y con la mano muy amablemente saluda.
Este hombre se acerca a ella y le dice: buenas tardes, soy el licenciado fulano de tal, tengo el gusto de presentarme, no habíamos tenido oportunidad, me apena mucho, no solemos ser muy sociables, pero ahora que la estoy viendo, quisiera comentarle: oiga, nos apena mucho esta situación, pero por las noches, en particular anoche hubo mucho ruido, nos preocupa, ¿hay algún problema en casa? Aquella mujer mayor le dice: hombre, mucho gusto, soy Carmelita y no sé cuánto. Pero no escuché nada. ¿Qué escuchó usted? La mirada de la mujer aquella revelaba mucha curiosidad, incluso una poca de picardía. ¿Qué escuchó usted? Sin darse cuenta que estaban hablando de su casa. Así que cuando aquel hombre, el licenciado, le dice: discúlpeme, pero es que en su casa es donde escuchamos el ruido, ella responde: ¿cómo que en mi casa? ¿Oyeron algo en mi casa? ¡Oh, qué preocupación! ¿Cree que se metió alguien? La mujer parece verdaderamente sincera. A lo que el licenciado le dice: oiga, ¿usted no escucha cómo se pelean una mujer joven y un hombre? No es su familia. ¿No le preocupa eso? Aquella mujer responde: discúlpeme, pero yo vivo sola. ¿Cómo que vive sola? Sí, vivo sola. Yo no escuché nada. Entonces el licenciado, ya un poquito más incómodo, le dice: discúlpeme, por favor, pero me ofende que me diga eso. Yo estoy escuchando ruidos todas las noches, oigo un perro que ladra como loco, oigo una mujer joven que discute con un hombre de alguna cosa que no se entiende, los oigo subir y bajar, azotan puertas, se oyen muchos ruidos. Aquella mujer se pone un poquito rara y le dice: discúlpeme, pero no. Yo he vivido aquí desde hace muchos años y mi esposo falleció hace 2 años. Ustedes acababan de mudar, poco tiempo después él falleció y nosotros jamás tuvimos una discusión. Y no me gustan los perros. Aquel hombre se quedó un momento callado y le dice: perdón, creo que me he confundido, debe de ser de otra casa. ¿Usted no lo ha escuchado? No. Ahora no lo he escuchado. ¿Cómo que ahora no lo he escuchado? La pregunta era rara y la respuesta era todavía más rara. Aquella mujer deja a un lado lo que está haciendo y le dice: bueno, ¿usted no conoce la historia de su casa? No. Nosotros compramos la casa de esta forma, así y así. Bueno, pues bien, le voy a decir algo. Durante el tiempo que la casa estuvo ocupada antes de que ustedes llegaran, la vida ahí dentro era un infierno. Nosotros tuvimos que llamar a la policía en varias ocasiones por la violencia que se escuchaba. Y déjeme decirle algo. Lo que sea que haya ocurrido ahí fue algo muy feo. ¿Cómo? Una noche escuchamos los gritos habituales, los manazos, los jalones, las puertas que se azotaban. Oíamos al perro ladrar. Odio los perros, decía la señora. Lo oímos ladrar frenéticamente toda la noche, hasta que finalmente hubo un silencio. Habíamos llamado a la policía en 2 o 3 ocasiones, habían venido, habían intervenido, pero aquella vez, por temor a las represalias de aquella gente que se había metido ahí a vivir, no los llamamos. Mi esposo me pidió que no los llamara. Nos habían estado amenazando. ¿Y qué fue lo que pasó? No lo sabemos. Un par de días después hubo mucho movimiento. Llegaron agentes, trajeron cosas, se fueron. No sabemos qué ocurrió. Vinieron policías, después vinieron unas personas de saco y corbata que entraban y salían. No sabemos qué ocurrió. Aquella revelación había sido inquietante. Si bien ellos tenían la idea de que todos esos sonidos ocurrían ahí, la revelación de aquella mujer, que no parecía ser una persona que les estuviera mintiendo, resultó muy desagradable. Esa noche, cuando ya comenzaron a oír esos ruidos habituales, trataron de ubicarlos y efectivamente los sonidos no parecían proceder de ninguna parte. Parecían brotar. De alguna forma, brotar. Era tan inquietante aquello que a pesar de que encendían una luz, el sonido se seguía oyendo. Pero si se cambiaban de habitación, el sonido se escuchaba ahora en otra habitación, como si en esa habitación estuviera ocurriendo. Uno de los hijos, que tenía una grabadora de cassette, trató de grabarlo. El umbral era muy bajo, se escuchaba más el ruido del motor de la grabadora que el sonido.
Intentaron de alguna forma librarse de esto, no podían. Los fenómenos además fueron escalando. Primero eran esas fenomenologías de sonido. En aquel momento ellos no sabían el término era parafornalalias. Estaban escuchando algo que había ocurrido en ese lugar, pero al mismo tiempo ocurrían otras cosas, desde cosas que de pronto se caían, puertas que se azotaban justo frente a ellos. Vaya, aquello se estaba volviendo la casa de los sustos, porque de pronto la esposa, que no salía a trabajar, sino que se encargaba del trabajo doméstico, estaba en casa haciendo algo y detrás de ella comenzaba a oír gente que pasaba y voces que de pronto ocurrían. Una puerta que se azota violentamente y cuando volteaba la puerta estaba tal cual, no se había azotado. Pero en ocasiones la puerta se azotaba justo frente a ella viéndola. Esto los llevó a una situación además de mucha angustia y de mucho temor. Los chicos dejaron de estar en el piso de arriba, comenzaron a dormir cada vez más juntos todos, cada vez más cerca todos. Evidentemente el ambiente general de la casa ya era de cierto descontrol, porque la mamá no quería estar ahí en todo el día. Por la noche, cuando todos estaban reunidos, había esta zozobra de ese ruido fue real o es de lo mismo. Y de pronto escuchaban un ruido diferente y no sabían si es que era algo diferente. Llegaron a un punto en el cual, por una parte, el dueño presionó al agente inmobiliario que les había vendido la casa para saber exactamente qué había ocurrido ahí. Y por otro, la señora comenzó a contactar amigas, gente que conocía para que le orientara, le explicara qué era esto y a ver si podía conseguir algo de ayuda. Y así es como llegaron con la señora Rosario. La señora Rosario era una mujer muy conocida en Puebla en los años 90. Era una clarividente, una sensitiva, una medium. Y solían llamarla para cualquier cantidad de cosas, para ver si podía contactar con el tío abuelo muerto, para ver si encontraba dinero, etcétera, etcétera. No tuvimos el gusto de conocerla, pero sabíamos de su trayectoria, nos habían platicado muchas de sus aventuras. Esta mujer llegó a ese lugar. Cuando estuvo ahí, después de haber sido contactada de diversas formas, lo primero que dijo fue que percibía a alguien que se había quedado ahí. Cuando intentó contactar, sin embargo, la respuesta fue muy negativa al punto de que comenzó a sofocarse. Comenzó a sentir esta presión en el pecho que aseguraba era un rechazo. Lo que estuviera ahí no quería que ella estuviera al mismo tiempo. Las investigaciones que el licenciado estaba haciendo por su cuenta con la entidad bancaria tampoco dieron mucho fruto. El agente inmobiliario no tenía conocimiento de nada, a él le habían pasado documentos, él había entregado un bien inmueble. Sin embargo, después de contactar con este y con otro, había llegado con un abogado que había llevado el juicio de desalojo del inmueble. El inmueble había estado invadido. Tras la salida de los dueños originales que habían perdido ante el banco, la casa había quedado abandonada, vacía, cerrada si usted quiere, pero la gente que había visto la partida de los dueños y sabía más o menos la historia tomó posesión de manera ilegal, metiéndose a vivir ahí. Eran una pareja, un hombre grande, fuerte, con apariencia de malviviente, y una mujer joven con apariencia de bailarina exótica. Las peleas eran constantes y el hombre tenía perros de pelea. Los ladridos. Exactamente qué ocurrió. Había tres versiones. Una de ellas es que una noche en la que el hombre había golpeado a la mujer, la había matado. Así, tajante. La había matado en ese lugar. La otra versión decía simplemente que una noche, ya en un punto crítico, había llegado la policía y se los había llevado a todos, perdiéndose en la distancia y en el silencio. Otra de las versiones decía que ambos habían muerto dentro de la casa. No había forma de saberlo realmente. Los documentos que tenían no aseguraban nada de esto. La hemeroteca no tenía ningún registro lógico de esto como para investigarlo. Por otro lado, la presencia de aquella mujer que aseguraba que había algo más hacía que vivir en la casa fuera muy desagradable. Optaron por una decisión totalmente sabia: irse de ahí, cambiarse de casa. El resultado era
Un desgaste tremendo. Estar en la casa significaba no dormir. Los chicos estaban mal en la escuela, habían tenido muchos problemas en la escuela porque no dormían, porque había miedo. Había unas reacciones muy raras. El más pequeño de la familia, que en el momento tendría unos 7 o 8 años, comenzó a tener micción nocturna, a orinarse en la cama. La esposa comenzó a tener estos dolores terribles de cabeza, además de tener unas reacciones muy raras. Aseguraba que por momentos algo lo ocupaba. Cerraron todo aquello, tomaron sus muebles, se cambiaron a otra zona de la ciudad, dejaron la casa ahí. No se atrevían a venderla por la responsabilidad moral que sentían. Esto los llevó a contactar con unas personas que tenían un templo que no era exactamente religioso. Era un templo de sanaciones espirituales, un lugar muy peculiar cerca de un sitio conocido como el Panteón de la Piedad. En este lugar, lo que hacían era sanaciones espirituales. Hacían rituales, etcétera, etcétera. Estas personas fueron quienes se encargaron, de acuerdo con lo relatado, de hacer una limpieza de la casa. Durante varios días estuvieron visitando la casa, llevaban todo suerte de cosas, desde anafres con hierbas, oraciones, cánticos, etcétera, etcétera. Cuando dijeron que la casa estaba limpia, la casa se